Más textos disponibles en Simba. ¿Supo o no supo escribir? ¿Fue o no fue Márquez de los Atavillos? ¿Cuál fue y dónde está su gonfalón de guerra? Y variadísimas y contradictorias son las opiniones históricas sobre si Pizarro supo o no escribir, y cronistas sesudos y minuciosos aseveran que ni aun conoció la O por redonda. Así se ha generalizado la anécdota de que estando Atahualpa en la prisión de Cajamarca, uno de los soldados que lo custodiaban le escribió en la uña la palabra Dios. El prisionero mostraba lo escrito a cuantos le visitaban, y hallando que todos, excepto Pizarro, acertaban a descifrar de corrido los signos, tuvo desde ese instante en menos al jefe de la conquista, y lo considero inferior al último de los españoles. Deducen de aquí malignos o apasionados escritores que don Francisco se sintió lastimado en su amor propio, y que por tan pueril quisquilla se vengo del Inca haciéndole degollar. Duro se nos hace creer que quien hombreándose con lo más granado de la nobleza española, pues alanceó toros en presencia de la reina doña Juana y de su corte, adquiriendo por su gallardia y destreza de picador fama tan imperecedera como la que años más tarde se conquistara por sus hazañas en el Perú. Duro es, repetimos, concebir que hubiera sido indolente hasta el punto de ignorar el abecedario, tanto más, cuanto que Pizarro, aunque soldado rudo, supo estimar y distinguir a los hombres de letras. Además, en el siglo del emperador Carlos V no se descuidaba tanto como en los anteriores la instrucción. No se sostenía ya que eso de saber leer y escribir era propio de segundones y de frailes, y empezaba a causar risa la fórmula empleada por los reyes católicos en el pergamino con que agraciaban a los nobles a quienes hacían la merced de nombrar ayudas de cámara, título tanto o más codiciado que el hábito de las órdenes de Santiago, Montesa, Alcántara y Calatrava. Una de las frases más curiosas y que, dígase lo que se quiera en contrario, encierra mucho de ofensivo a la dignidad del hombre, era la siguiente: y por cuanto vos, perico de los palotes, no sabéis probado no saber leer ni escribir y ser expedito en el manejo de la aguja, hemos venido en nombraros ayuda de nuestra Real Cámara, etc. Pedro Sancho y Francisco de Jerez, secretarios de Pizarro, antes que Antonio Picado desempeñara tal empleo, han dejado algunas noticias sobre su jefe. Y de ellas, lejos de resultar la sospecha de tan suprema ignorancia, aparece que el gobernador leyó cartas. No obstante, refiere Montesinos en sus Anales del Perú que en 1525 se propuso Pizarro aprender a leer, que su empeño fue estéril, y que contentóse solo en aprender a firmar. Reyase de esto Almagro, y agregaba que firmar sin saber leer era lo mismo que recibir una herida sin poder darla. Tratándose de Almagro el Viejo es punto históricamente comprobado que no supo leer. Lo que sí está para nosotros fuera de duda, como lo está para el ilustre Quintana, es que don Francisco Pizarro no supo escribir, por mucho que la opinión de sus contemporáneos no ande uniforme en este punto. Bastarla para probarlo tener a la vista el contrato de compañía celebrado en Panamá, a 10 de marzo de 1525, entre el clérigo Luque, Pizarro y Almagro, que concluye literalmente así: y porque no saben firmar el dicho capitán Francisco Pizarro y Diego de Almagro, firmaron por ellos en el registro de esta carta Juan de Panes y Álvaro del Quiro. Un historiador del pasado siglo dice: en el archivo eclesiástico de Lima he encontrado varias cédulas e instrumentos firmados del Márquez, en gallarda letra, los que mostre a varias personas, cotejando unas firmas con otras, admirado de las audacias de la calumnia con que intentaron sus enemigos desdorarlo y apocarlo, vengando así contra este gran capitán las pasiones propias y heredadas. En oposición a este, Zarate y otros cronistas dicen que Pizarro solo sabía hacer 2 rúbricas, y que en medio de ellas, el secretario pone estas palabras: el Márquez Francisco Pizarro. Los documentos que de Pizarro he visto en la Biblioteca de Lima, sección de manuscritos, tienen todos las 2 rúbricas. En uno se lee Franzo Pizarro, y en muy pocos el Márquez. En el Archivo Nacional y en el del Cabildo existen también varios de estos autógrafos. Poniendo término a la cuestión de si Pizarro supo o no firmar, me decido por la negativa, y aquí la razón más concluyente que para ello tengo. En el Archivo General de Indias, establecido en la que fue casa de Contratación en Sevilla, hay varias cartas en las que, como en los documentos que poseemos en Lima, se reconoce, hasta por el menos entendido en paleografía, que la letra de la firma es, a veces, de la misma mano del pendolista o amanuense que escribió el cuerpo del documento. Pero si duda cupiese, añade un distinguido escritor bonaerense, don Vicente Quesada, que en 1874 visitó el Archivo de Indias, he visto en una información, en la cual Pizarro declara como testigo, que el escribano da fe de que, después de prestada la declaración, la señaló con las señales que acostumbraba hacer, mientras que da fe en otras declaraciones de que los testigos las firman a su presencia. 2. Don Francisco Pizarro no fue Márquez de los Atavillos ni Márquez de las Charcas, como con variedad lo llaman muchísimos escritores. No hay documento oficial alguno con que se puedan comprobar estos títulos, ni el mismo Pizarro, en el encabezamiento de órdenes y bandos, usó otro dictado que este, el Márquez.
En apoyo de nuestra creencia, citaremos las palabras de Gonzalo Pizarro cuando, prisionero de Gasca, lo reconvino por su rebeldía e ingratitud para con el rey, que tanto había distinguido y honrado a don Francisco. La merced que su majestad hizo a mi hermano fue solamente el título y nombre de Márquez, sin darle estado alguno, y si no díganme cuál es. El blasón y armas del Márquez Pizarro era el siguiente. Escudo puesto a mantel. En la primera parte, en oro, águila negra, columnas y aguas. Y en rojo, castillo de oro, orla de 8 lobos, en oro. En la segunda parte, puesto a mantel en rojo, castillo de oro con una corona. Y en plata, león rojo con una F, y debajo, en plata, león rojo. En la parte baja, campo de plata, 11 cabezas de indios y la del medio coronada. Orla total con cadenas y 8 grifos, en oro. Al timbre, coronel de Márquez. En una carta que con fecha 10 de octubre de 1537 dirigió Carlos V a Pizarro, se leen estos conceptos que vigorizan nuestra afirmación. Entre tanto os llamaréis Márquez, como os lo escribo, que, por no saber el nombre que tendrá la tierra que en repartimiento se os dará, no se envía dicho título, y como hasta la llegada de Vaca de Castro no se habían determinado por la corona las tierras y vasallos que constituirían el marquesado, es claro que don Francisco no fue sino Márquez a secas. O Márquez sin marquesado, como dijo su hermano Gonzalo. Sabido es que Pizarro tuvo en doña Angelina, hija de Atahualpa, un niño a quien se bautizó con el nombre de Francisco, el que murió antes de cumplir 15 años. En doña Inés Guaylas Oyupanqui, hija de Manco, Capac, tuvo una niña, doña Francisca, la cual casó en España en primeras nupcias con su tío Hernando, y después con don Pedro Arias. Por cédula real, y sin que hubiera mediado matrimonio con doña Angelina o doña Inés, fueron declarados legítimos los hijos de Pizarro. Si éste hubiera tenido tal título de Márquez de los Atavillos, habríanlo heredado sus descendientes. Fue casi un siglo después, en 1628, cuando don Juan Fernando Pizarro, nieto de doña Francisca, obtuvo del rey el título de Márquez de la Conquista. Piferrer, en su nobiliario español, dice que, según los genealogistas, era muy antiguo e ilustre el linaje de los Pizarros, que algunos de ese apellido se distinguieron con Pelayo en Covadonga, y que luego sus descendientes se avecindaron en Aragón, Navarra y Extremadura. Y concluye estampando que las armas del linaje de los Pizarro son, escudo de oro y un pino con piñas de oro, acompañado de 2 lobos empinantes al mismo y de 2 pizarras al pie del trono. Estos genealogistas se las pintan para inventar abolengos y entroncamientos. Para el tonto que crea en los muy embusteros. 3. Acerca de la bandera de Pizarro hay también un error que me propongo desvanecer. Jurada en 1821 la independencia del Perú, el Cabildo de Lima pasó al generalísimo don José de San Martín un oficio, por el cual la ciudad le hace el obsequio del estandarte de Pizarro. Poco antes de morir en Boulogne, este prohombre de la Revolución Americana hizo testamento, devolviendo a Lima la obsequiada bandera. En efecto, los albaceas hicieron formal entrega de la preciosa reliquia a nuestro representante en París, y este cuidó de remitirla al gobierno del Perú en una caja muy bien acondicionada. Fue esto en los días de la fugaz administración del general Peset, y entonces tuvimos ocasión de ver el clásico estandarte depositado en uno de los salones del Ministerio de Relaciones Exteriores. A la caída de este gobierno, el 6 de noviembre de 1865, el populacho saqueó varias de las oficinas de Palacio, y desapareció la bandera, que acaso fue despedazada por algún rabioso que se imaginaría ver en ella un comprobante de las calumnias que, por entonces, inventó el espíritu de partido para derrocar al presidente Peset, vencedor en los campos de Junín y Ayacucho, y a quien acusaban sus enemigos políticos de connivencias criminales con España, para someter nuevamente el país al yugo de la antigua metrópoli. Las turbas no reaccionan ni discuten, y mientras más absurda sea la especie más fácil aceptación encuentra. La bandera que nosotros vimos tenía, no las armas de España, sino las que Carlos V acordó a la ciudad por Real Cédula de 7 de diciembre de 1537. Las armas de Lima eran, un escudo en campo azul con 3 coronas regias en triángulo, y encima de ellas una estrella de oro cuyas puntas tocaban las coronas. Por orla, en campo colorado, se leía este mote en letras de oro, Oxignam Vere Regum St. Por timbre y divisa 2 águilas negras con corona de oro, una J y una K, primeras letras de Carolus y Juana, los monarcas, y encima de estas letras una estrella de oro. Esta bandera era la que el alférez real por juro de heredad, paseaba el día 5 de enero, en las procesiones de Corpus y Santa Rosa, proclamación de soberano, y otros actos de igual solemnidad. El pueblo de Lima dio impropiamente en llamar a ese estandarte la bandera de Pizarro, y su examen aceptó que ese fue el pendón de guerra que los españoles trajeron para la conquista. Y pasando sin refutarse de generación en generación, el error se hizo tradicional e histórico. Ocupémonos ahora del verdadero estandarte de Pizarro.
Después del suplicio de Atahualpa, se encaminó al Cusco don Francisco Pizarro, y creemos que fue el 16 de noviembre de 1533 cuando verificó su entrada triunfal en la augusta capital de los incas. El estandarte que en esa ocasión llevaba su alférez Jerónimo de Aliaga era de la forma que la gente de iglesia llama gonfalón. En una de sus caras, de damasco color grana, estaban bordadas las armas de Carlos V, y en la opuesta, que era de color blanco según unos, o amarillo según otros, se veía pintado el apóstol Santiago en actitud de combate sobre un caballo blanco, con escudo, coraza y casco de plumeros o airones, luciendo cruz roja en el pecho y una espada en la mano derecha. Cuando Pizarro salió del Cusco, para pasar al valle de Jauja y fundar la ciudad de Lima, no lo hizo en son de guerra, y dejó depositada su bandera o gonfalón en el Templo del Sol, convertido ya en catedral cristiana. Durante las luchas civiles de los conquistadores, ni almagristas, ni gonzalistas, ni gironistas, ni realistas se atrevieron a llevarlo a los combates, y permaneció como objeto sagrado en un altar. Allí, en 1825, un mes después de la batalla de Ayacucho, lo encontró el general Sucre. Este lo envió a Bogotá, y el gobierno inmediatamente lo remitió a Bolívar, quien lo regaló a la municipalidad de Caracas, donde actualmente se conserva. Ignoramos si 3 siglos y medio de fecha habrán bastado para convertir en hilachas el emblema marcial de la conquista. Ricardo Palma. Ricardo Palma, Lima, 7 de febrero de 1833 Miraflores, Lima, 6 de octubre de 1919, fue un escritor romántico, costumbrista, tradicionalista, periodista y político peruano, famoso principalmente por sus relatos cortos de ficción histórica reunidos en el libro Tradiciones Peruanas. Cultivó prácticamente todos los géneros: poesía, novela, drama, sátira, crítica, crónicas y ensayos de diversa índole. Sus hijos Clemente y Angélica siguieron sus pasos como escritores. Debutó en la literatura en 1848 formando parte del grupo que él mismo llamaría más tarde la Bohemia de su tiempo. Comenzó con poesía, unos versos románticos que aparecieron el 31 de agosto en El Comercio, mientras paralelamente escribía en diversas publicaciones críticas de espectáculos con numerosos seudónimos. Luego pasó a escribir obras de teatro. Su primer drama, El Hijo del Sol 1849, no se llegó a representar, pero alrededor de 1858 dejó de hacerlo a pesar de haber obtenido algún éxito en el público limeño. Solo 2 piezas de este periodo han sobrevivido. El drama Rodil, 1851, redescubierto 100 años después de su publicación, Palma había destruido la mayoría de los ejemplares, y la comedia El Santo de Panchita, que escribió junto con Manuel Asensio Segura. Su primer libro de prosa, Corona Patriótica, apareció en 1853. 2 años más tarde sale Poesías y en 1865, Armonías. Libro de un desterrado. Su obra poética no estuvo exenta de polémica. En 1890 publicó A San Martín, poema que provocó la protesta del gobierno chileno, que lo consideró ofensivo para su país. El último poemario de Palma, Filigranas. Aguinaldo a mis amigos, apareció 2 años más tarde. En 1865, compiló la antología Lira Americana. Colección de poesías de los mejores poetas del Perú, Chile y Bolivia.